Hace poco tiempo mi amigo Filiberto murió ahogado en Acapulco a la edad de los 40 años. Yo fui por el cadáver para traerlo a México. Coloqué el féretro en un camión y muy temprano en la mañana salimos de Acapulco, todavía con la brisa. En el camino, abrí el portafolio de Filiberto que había recogido el día anterior junto con sus otras pertenencias. Me encontré un poco de dinero, un periódico, cachos de lotería, un pasaje de ida, lo cual me extrañó mucho porque no estaba el pasaje de regreso. Y también me encontré con un cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Estaba escrito con la letra de Filiberto. Me aventuré a leerlo. Quizá a través de sus propias páginas podría saber por qué mi amigo fue declinando, olvidando sus deberes. ¿Por qué dictaba oficios sin sentido? En fin, tal vez sabría por qué fue despedido. Un poco nervioso porque se trataba de la vida privada de mi difunto amigo, comencé a leer aquel cuaderno con gran interés, a pesar de las curvas del camino. Filiberto empezó a escribir sus notas unos meses antes de morir. En las primeras páginas, mi amigo recordaba su juventud y, según sus propias palabras, se angustiaba por no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado. Pero el arcón de los juguetes se va olvidando, y al cabo del tiempo, ¿quién sabrá a dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Sin duda, aquel día cuando Filiberto empezó a escribir en el cuaderno, se sentía triste o melancólico. Páginas más adelante, Filiberto escribió sobre su afición por ciertas formas de arte indígena mexicano. Cuando estaba leyendo lo que había escrito, me acordé que mi amigo coleccionaba estatuillas, cacharros e ídolos, y que sus fines de semana los acostumbraba a pasar en Tlaxcala o en Teotihuacán. Resulta, pues, que al decir de su diario, un día consiguió en la lagunilla una figura de chacmol, que para él era una pieza preciosa, pues desde hacía mucho tiempo la andaba buscando. Filiberto estaba feliz y la colocó en el sótano de su casa mientras reorganizaba su cuarto de trofeos, como él llamaba al lugar donde acomodaba todas las piezas de su colección. Al día siguiente de la compra, su casa amaneció con la tubería descompuesta. El agua corrió por el suelo y llegó hasta el sótano. Afortunadamente el chacmol resistió la humedad, pero Filiberto tuvo que llegar tarde al trabajo arreglando todos los desperfectos que había causado el agua. Al día siguiente, le compusieron la tubería, pero en la noche empezó a oír unos quejidos terribles. Filiberto pensó que era cosa de la imaginación y trató de volverse a dormir. Horas más tarde, la tubería volvió a descomponerse y los quejidos desaparecieron. Filiberto escribió en su cuaderno que estaba desesperado. Cada vez había más humedad en su casa y no lograba que le arreglaran las fugas de agua. Al domingo siguiente decidió limpiar el chacmol. Tardó varias horas y al final se dio cuenta de que la figura estaba reblandecida. Seguramente, escribió Filiberto, lo habían timado. La escultura era de simple yeso y la humedad la estaba arruinando. Decidió ponerle unos trapos encima para evitar un deterioro total. A medida que avanzaba en la lectura del cuaderno de Filiberto, me sorprendía cada vez más su relato. Según él, poco tiempo después, empezó a notar algo raro en la figura del chacmol. La piedra empezaba a tener la textura de la carne y, según escribió mi amigo, también notó la existencia de vello en los brazos. Filiberto estaba muy preocupado, por lo que empezó a cometer errores en su trabajo. Le llamaron la atención y se empezó a comportar de manera descortés con sus compañeros. Él no sabía qué hacer ni qué pensar, así que decidió consultar a un médico, pues lo que le estaba pasando al chacmol seguramente era algún delirio o producto de su imaginación.
Hasta aquí, la letra de Filiberto era la de siempre. Después, esta empezó a sufrir notables cambios. Parecía la letra de un niño o la de una persona sumamente nerviosa o angustiada. Cada vez era más difícil entenderlo, pero el relato continuaba. Por lo visto, Filiberto nunca consultó al médico. Lo que estaba sucediendo en su casa lo tenía muy ocupado. Al parecer, el chacmol empezaba, de manera vertiginosa, a cobrar vida. En solo un día, por ejemplo, cambió de color. Se volvió amarillo, casi dorado. Aquella misma noche, Filiberto se despertó sobresaltado, con una seguridad espantosa de que había 2 respiraciones en el cuarto. Escuchó pasos y de repente su recámara empezó a oler a horror, a incienso, a sangre. Prendió la luz y se encontró con el chacmol, erguido y sonriente. Sus ojos casi viscos y con una mirada penetrante paralizaron a mi amigo. Aquel ente se acostó en la cama y entonces empezó a llover. Según el relato de Filiberto, él trató de hacerse amigo del chacmol. Le gustaba escuchar sus anécdotas y sus historias fantásticas. En aquellos momentos, lo único que no podía soportar Filiberto era el olor, así que se mudó a la sala. Poco tiempo después se inició la temporada de secas y el chacmol empezó a romper todo lo que estaba a su alcance. Filiberto tuvo que dejar las llaves del agua abiertas para que su visitante tuviera líquido suficiente y se tranquilizara. La letra de mi amigo se hacía cada vez más confusa y su relato también. En cierto momento, Filiberto escribió que se había dado cuenta de que se había convertido en prisionero del chacmol, ya que lo vigilaba constantemente. Mi amigo empezó a faltar cada vez más a la oficina. Sus reservas de dinero se iban agotando, hasta que un día le cortaron el agua y la luz por falta de pago. Filiberto pensó que esta sería su salvación, porque sin agua el chacmol no podría vivir. Sin embargo, este descubrió una fuente pública y obligaba a mi amigo a hacer 10 o 12 viajes por cubetas de agua mientras lo vigilaba desde la azotea. A medida que pasaba el tiempo y el agua escaseaba, el chacmol se volvía más intolerante. Además, según escribió mi amigo, el chac estaba cayendo en las tentaciones humanas. Le gustaba acariciar la seda de las batas, empezó a utilizar jabones y lociones e incluso su cara empezó a cambiar. De acuerdo a la descripción de Filiberto, había algo viejo en ella en lugar de la imagen de eternidad que había antes. Filiberto pensó que ahí podía estar su salvación, ya que si el chacmol se humanizaba, posiblemente todos sus siglos de vida se acumularían en un instante y caería fulminado. Sin embargo, también tuvo la certeza de que al chacmol no le gustaría que él asistiera a su derrumbe, por lo que trataría de matarlo. Fue entonces cuando Filiberto decidió escapar e irse a Acapulco. Con esta huida terminaba el relato de mi amigo, y ahora se encontraba muerto, ahogado en Acapulco. En lo que restaba del viaje me quedé dormido. Traté de no pensar en la absurda historia del chacmol, quien parecía haber cobrado vida en la casa de Filiberto. Quise interpretar que toda esa locura que mi compañero había inventado se debía al exceso de trabajo o a algún problema psicológico. Por fin, cuando el camión llegó a México, aún no podía creer que mi amigo se había vuelto loco. Contraté una camioneta para llevar el féretro a la casa de Filiberto y desde ahí ordenar su entierro. Cuando llegué a su casa, traté de abrir la puerta, pero antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, esta se abrió. Apareció entonces un indio amarillo en bata de caza y con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Su cara estaba muy polveada, como queriendo cubrir las arrugas.
Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Yo estaba verdaderamente sorprendido. Me repuse y traté de hablar, pero él me interrumpió y me dijo que lo sabía todo. Me ordenó que les dijera a los hombres de la camioneta que bajaran el cadáver al sótano.